Bueno, buenos días. Buenos días, Marta. Gracias por aceptar esta invitación, por venir. Pues para nosotros es muy importante tu presencia acá, no solamente pues por el marco de las celebraciones en las que ya estamos involucrados, los 20 años del programa, el Día del Periodista, sino para tratar un tema tan importante como el que planteas y que es fundamental pues para la formación de nuestros periodistas y de nuestros comunicadores sociales. Bueno, Marta es periodista, egresada de la Universidad de Antioquia, tiene una larga trayectoria tanto en periodismo escrito como televisivo, ha trabajado en Revista Semana y también en Arcadia, ¿verdad? Y en otros medios de comunicación, ha ganado pues, innumerables premios y sobre todo lo más importante, pues es una periodista que se ha mantenido siempre en una posición frente al establecimiento bastante crítica y ganando mucha credibilidad, demostrando siempre pues, su profesionalismo al respecto. Marta, entonces, pues sin más preámbulo, empecemos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Reitero las disculpas por el retraso, pero el aeropuerto fue cerrado mientras nosotros estábamos volando y terminamos en Armenia por 1 hora y luego ya para volver acá. Yo cuando pues se propuso la cátedra, yo decidí que no quería hablar de periodismo propiamente, sino un poco más dar una cátedra de contexto, ¿sí? Es decir, tratar de que hablemos un poco de lo que está pasando, de los temas sobre los que yo escribo, que básicamente son el proceso de paz. Y por eso quise que la charla no fuera periodismo y paz o algo así, sino cómo es el reto de la construcción de paz en Colombia. Yo quiero hacer una charla magistral corta o con algunas interrupciones para ir haciendo preguntas y que sea más una charla, una conversación que una conferencia, de pronto un soliloquio. A ver, para empezar yo quisiera decir que para los periodistas de esta época, que estamos viviendo esta época, o la que les va a tocar a ustedes seguramente en el ejercicio periodístico o en cualquier campo de la comunicación, es un privilegio vivir lo que estamos viviendo. Es decir, yo tengo 50 años y cuando he pasado casi toda mi vida en un país donde la historia se repetía y era la misma historia todos los días, ¿sí? Es decir, era un país empantanado en la guerra, ¿sí? Por primera vez nosotros estamos ante una realidad que está cambiando. Es decir, no hay que minimizar lo que está pasando en este momento en el país, porque el proceso de paz realmente es pasar una página muy difícil de pasar. Y aunque uno diga, uy, pero 7.000 personas y cuál es el cuento, esto es una cosa, no, cuando uno ve lo de las FARC, uno dice, pero por 7.000 personas toda esta cosa, no, realmente la historia nuestra ha estado ligada a la historia del conflicto y de la guerra por 5 décadas realmente, es decir, eso ha impactado nuestra vida de manera muy dramática y yo creo que por eso la palabra que nosotros más tenemos que entender, nosotros, digo yo, que ya estoy en la, digamos, la tercera edad de mi carrera y ustedes que apenas van a empezar a ejercer la profesión y la palabra que más vamos a tener que entender como periodistas, como ciudadanos, en los próximos 15 años es la palabra transición. 15, 20 o incluso 25 años, yo creo que lograr una transición en Colombia de la guerra a la paz es cuestión de una generación, ¿sí? Es cuestión de una generación y creo que posiblemente cuando ustedes tengan mi edad puedan decir logramos o no logramos o volvimos a repetir la historia y lo bonito y lo desafiante de lo que estamos viviendo hoy es que de los pasos que demos hoy depende que en 25 años o en 20 años ustedes puedan decir sí, hubo una transición o puedan decir no,
estábamos mejor antes y lo que tenemos es peor. Depende de las decisiones que se tomen hoy, en gran medida, cómo será el horizonte de futuro para el país. Yo quisiera mencionar unos elementos básicos, creo que me va a sentir más cómoda, no sé los camarógrafos que piensan, pero me voy a sentir como más cómoda acá, más cerca del público y de todos. Yo quiero destacar unos elementos básicos, es que el Grupo de Memoria Histórica presentó hace 3 o 4 años su gran informe sobre la violencia en Colombia, que se llama El Basta Ya, y allí ubica unos elementos que explican por qué el conflicto en Colombia fue tan largo, o ha sido tan largo y tan complejo y tan cruel. ¿Sí? Es alrededor de esos elementos yo creo que ya básicamente se ha ido construyendo un consenso sobre que esos son efectivamente los elementos que han hecho que se reitere la guerra, que se recicle, que se mantenga. Yo quiero recordarlos por si ustedes no han leído el informe, y esos elementos son el tema de la tierra, es decir, digamos la inequidad, la falta de una reforma agraria, la inequidad en la distribución de la tierra. Un segundo elemento es la precariedad de la democracia, es decir, el hecho de que durante muchos años nos gobernaron 2 partidos y hubo un Frente Nacional que excluyó a otros, pero además la violencia política se ha convertido en un factor que afecta enormemente la democracia, es decir, no es fácil ser de izquierda en Colombia, por ejemplo, ¿sí? Es mucho más fácil que te maten a que sobrevivas. En tercer lugar, el tema del narcotráfico, que es un elemento que entró en los años 80 y le dio oxígeno a la violencia de todas las formas. En cuarto lugar, la manera como el Estado se ha relacionado con el territorio, es decir, cómo el Estado desarrolla su soberanía un poco, que ha sido muy precaria, ¿sí? Es decir, es un país fragmentado un poco entre un país en el centro que tiene como cohesión y tiene instituciones, y un país periférico con 0 instituciones. Un quinto elemento es la impunidad, ¿sí? La impunidad como un factor de avivamiento de nuevas violencias siempre, porque la gente pues cuando no ve justicia recurre a la venganza. Y el sexto elemento, que es un poco más marginal diría yo, es el papel que han jugado ciertos países extranjeros en el conflicto colombiano, por ejemplo Estados Unidos y la agenda de la Guerra Fría, etcétera, en otros momentos, y su agenda antidrogas en este momento, o el papel de países como Cuba o Venezuela en torno a las izquierdas y a las guerrillas sobre todo. Entonces, estos elementos que yo quiero recordar, los quiero recordar para que tengamos en cuenta que el proceso de paz de La Habana acude, el acuerdo de las 310 páginas firmado en La Habana, toma muy en cuenta estos elementos, es decir, como el acuerdo dice, yo no solo quiero desmovilizar a las FARC, yo quiero también cerrar la posibilidad de que esta violencia vuelva a revivirse y vuelva a revivirse. Yo voy a coger estos elementos que claramente están asociados a la pervivencia del conflicto y voy a tratar de resolverlos, para ver si resolviéndolos yo cierro el ciclo de la violencia política en Colombia y el ciclo de la guerra. Entonces, eso es un elemento muy importante que a mí me parece que no se ha entendido suficientemente en el país, pero que los periodistas tenemos que tenerlo muy claro. Quiero hacer una pregunta, levanten las manos quienes han leído el Acuerdo de La Habana. Sinceramente, genuinamente, sinceramente. Bueno, creo que los profesores ya tienen una tarea para poner este semestre, que es leer el acuerdo. Es decir, el acuerdo realmente es una hoja de ruta, como les digo yo, para una transición. Y me parece que si queremos entender un proceso que está viviendo el país de transición, tenemos que leer, básicamente, es muy complejo, es difícil,
no hay que leérselo de una sentada, uno puede irlo estudiando, pero yo quiero entonces hablar un poco de ese acuerdo y quiero señalarles un poco en la clave de la transición, las dificultades de la implementación. Es decir, desde hace 2 meses y medio nosotros estamos en proceso ya de implementación del acuerdo de La Habana. Pero yo quiero señalarles a ustedes un dato que dan quienes han estudiado los procesos de paz en el mundo. Jean-Paul Lederac, por ejemplo, que trabaja en la Universidad de Notre Dame, universidad que quedó a cargo de hacer el seguimiento en caliente del cumplimiento de este acuerdo, ellos tienen unas matrices muy digamos, probadas para estudiar los procesos de paz en el mundo. Y ellos han concluido que el 50% de los procesos de paz fracasan después de firmado el acuerdo. Es decir, la parte fácil es firmar el acuerdo, la parte difícil es pasarlo del papel a la realidad. Ahí fracasan casi todos. Cuando hablan de fracaso, ¿de qué hablan? No de que haya incumplimientos, sino de que vuelva la guerra, de que vuelva la violencia, de que se armen otra vez los grupos, se rompan los ceses del fuego, etcétera. 50% de los procesos se rompen o se fracasan en la implementación. Y el porcentaje es mayor en procesos donde solamente el acuerdo se basa en desarmar al grupo insurgente de turno y no en cambiar las causas que generaron la violencia. Y otro dato, digamos, inquietante que señala Lederac es que los 18 primeros meses de un acuerdo son críticos. Es decir, si usted en los primeros 18 meses no sienta las bases de una verdadera paz, se le va enredando la cosa, se le va enredando. ¿Por qué? Porque un proceso de paz, el capital de un proceso de paz es la confianza. Es la confianza, es decir, lo que hace que realmente se pueda construir paz en un país es que haya confianza. ¿Confianza entre quién? Entre el ciudadano y las instituciones. Confianza entre las partes que firman un acuerdo de paz. Confianza entre sectores ciudadanos que se estigmatizan, que se odian, que han estado divididos. En el caso colombiano, ustedes saben, las guerras pueden tener motivaciones religiosas, económicas, sociales, políticas. El caso colombiano, la guerra tiene una motivación fundamentalmente política, ideológica, donde hay una, y eso lo hemos visto en la polarización justamente frente al acuerdo de paz, de decir, con estos no porque estos piensan como Chávez o piensan como no sé qué, o con estos no porque estos son de derecha. Entonces es un conflicto ideológico, político, ¿sí? Y eso es mucho más exigente para nosotros porque cuando el conflicto es ideológico, político, o sea, todos los elementos que yo señalé, la tierra, son elementos de contexto que agravan y explican, pero la esencia del conflicto es ideológico, político, ¿sí? Y eso va a exigir un esfuerzo muy grande en democratización en el país. Y es un esfuerzo, y ahí es donde toca mucho a los periodistas, que no es del Estado ni de las FARC, es un esfuerzo de cada uno de nosotros, como ciudadano, de entender al otro. Porque lo contrario de la guerra, o finalmente lo que es la paz, es un estado de poder convivir entre gente que piensa diferente. Y ustedes, como pueden ver, nosotros somos más bien malitos para la convivencia. Somos malitos para la convivencia porque por fuera de la guerra tenemos una cantidad de violencias cotidianas, una cantidad de violencias que se expresan desde el hogar, pues han visto cómo ya hoy el tema de la violencia doméstica y de la mujer es un tema ya de debate público que no lo era, ¿sí? La época que Mónica y yo estudiamos en la Antioquia, no eran temas de debate público, estábamos tan imbuidos en la guerra y en la masacre y en la matanza que a quién le importaba si los niños, y menos aún que los animales. Es decir, cuando tú empiezas a superar un problema tan grave como el de la guerra, empiezas a hacerte preguntas como el maltrato animal. Antes es muy difícil,
porque cuando tú estás lidiando con cada día con una masacre de 500 personas, ¿quién va a pensar si un toro tiene, cómo es, como dijo la Corte, es ser sintiente o no? ¿Sí? Es decir, hay una cosa que nos va civilizando, es decir, todo esto el proceso de paz ayuda a civilizarnos. Pero bueno, yo quiero entrar un poco, hablar con ustedes de por qué ese acuerdo de paz, y no voy a hablar solo del acuerdo, el acuerdo es una parte, es una agenda de cambio, es una agenda de transición, es una agenda que nos puede poner en otro lugar, y yo quiero contarles un poco cuáles son las dificultades, cuáles son los retos, cuáles son los dilemas que el país se enfrenta alrededor de cada uno de esos puntos, ¿sí? Entonces, yo quiero arrancar con el punto número 1, que ¿cuál es? ¿Cuál es el punto 1 de La Habana, del acuerdo? Tierras, listo. La agenda de tierras, digamos, el punto de tierras no es propiamente una reforma agraria, ¿sí? Digamos, lo que pasó de importante en La Habana, primero o en este acuerdo es, uno, que el Estado reconoce que el tema de la tierra sí es crucial para hacer la paz en Colombia. Es decir, que usted no puede decir yo hago la paz, pero no voy a hacer nada en el tema de la tierra. Entonces, eso es muy importante, porque si ustedes recuerdan, las FARC fue una guerrilla agraria que nació de un programa agrario allá en Marquetal y a Tiro Fijo, etcétera. Entonces, eso es un tema muy sensible, pero no es un tema que es sensible porque sea para las FARC, es un tema porque hay una comprensión de que Colombia tiene el Gini, uno de los Gini más desiguales del mundo. El Gini es un indicador de desigualdad, ¿sí? Y nosotros tenemos uno de los Ginis más altos del mundo en desigualdad en el tema de la tierra. Es decir, la tierra está súper concentrada en Colombia. El acuerdo de La Habana no va a servir para desconcentrar la tierra, porque el acuerdo de La Habana no toca el tema del latifundio. Es decir, en La Habana no se le va a quitar, como si ha pasado en muchos países con reforma agraria, que sí redistribuyes tierra. No, eso no va a pasar, pero sí tiene un enfoque de desarrollo rural y de acceso a la tierra para quienes no la tienen. Y ahí es muy importante porque hay 2 o 3 puntos que son críticos. Es decir, gran parte del problema en Colombia es que no hay títulos de tierra. Y eso no es, o sea, para quienes han propagandizado el acuerdo de La Habana, que es que el comunismo se está filtrando en lo de tierras, no, esto es capitalismo puro. Capitalismo puro es que la gente tenga un título, es decir, propiedad privada. Eso no pasa en Colombia. Es decir, los campesinos que viven en una tierra, ¿quiénes de ustedes acá provienen del sector rural? Ninguno, todos son muy urbanos. Bueno, tú provienes, pero el eje cafetero a lo mejor tiene menos problemas en eso que otras regiones, pero en las regiones de colonización el tema de los títulos es crítico, y ustedes tal vez lo saben, el título es todo para uno. Entonces, el acuerdo de La Habana tiene un gran objetivo, que es titular. Sí, lo que pasa es que allí vienen otros problemas, que tú también para titular necesitas aclarar de quién es la tierra y necesitas un catastro, saber cuánto vale la tierra y delimitar. Ese catastro no le gusta a mucha gente, sobre todo a los ricos. ¿Por qué? Porque en Colombia la tierra no paga casi predial. ¿Sí? Si ustedes van a cualquier municipio y hagan la prueba, el mayor predial que recogen los municipios es urbano, ¿sí? Y sobre todo, vuelvo y digo, no creo que sea el caso del eje cafetero, porque aquí la cultura cafetera fue otra cosa, pero usted va a la costa y usted se da cuenta que no se paga predial, no se paga predial, son muy bajos los catastros. Entonces el catastro rural que se contempla que hay que hacer, que eso había que hacerlo con acuerdo de La Habana o sin acuerdo de La Habana, pone nerviosa a mucha gente que no paga, que tiene miles de hectáreas, no paga impuestos, porque ahora el catastro le dice, ah, venga, usted va a tener que pagar un predial. La gente dice, no, yo no puedo pagar el predial. Ah, bueno, entonces usted, si su tierra no es productiva,
tiene que, o sea, tiene que entrar a deshacerse de ella, lo que sea. Digamos, el catastro ayuda a que no haya improductividad en la tierra, porque el otro gran objetivo es que la tierra que hay en Colombia sea productiva. En Colombia hay mucha tierra improductiva, demasiada, ¿sí? Porque la tierra se volvió también un botín de guerra y de alguna manera también en muchos sectores una manera, una inversión de muchos narcotraficantes que no la usan, sino que la tienen como lavado de activos. Entonces usted va a regiones enteras donde usted va y eso es una vaca por cada, yo qué sé cuántos hectáreas. Entonces allí hay una controversia con sectores terratenientes. Y el punto importante allí también es el fondo de tierras, es decir, se propone en La Habana decir, bueno, entonces como tenemos tanta gente sin tierra, nosotros tenemos que crear un fondo para que esa gente tenga tierra, ¿sí? Y ese fondo, que es grande, es un fondo de 7 millones de hectáreas, perdón, la titulación es de 7, el fondo es de 3, ese fondo, ¿de dónde va a salir la tierra? Va a salir de zonas forestales que van a sacar de la figura forestal, porque ya en la práctica, o sea, muchas cosas que en el papel, en la teoría aparecen como forestales, ya no son reserva forestal y esas las liberan de allí y las pueden titular, ¿sí? Va a salir también supuestamente de donaciones de extinción de dominio, ¿sí? Extinción de dominio, de recuperar baldíos, porque mucha gente se ha apropiado de los baldíos de la nación. Entonces, allí hay una cantidad de figuras que van a hacer que ese fondo de tierras pueda servir para redistribuir. No va a ser fácil, no va a ser fácil porque hay mucha resistencia, o sea, vuelvo y digo, cuando hay una situación de desigualdad, para tú acomodar a unos, pues se desacomodan otros de alguna manera, obvio que toca intereses, y eso hace que sea muy difícil. Y digamos, el alma del punto agrario son este fondo de tierras y unos programas que se definieron en La Habana, que ustedes van a escuchar hablar de ellos bastante en adelante, que se llaman los PEDETs, se llaman los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, ¿sí? Esos PEDETs son 16 y son por agrupación de municipios en zonas rurales, mejor dicho, agrupamiento, sí, de municipios. Es decir, un PEDET puede ser, por ejemplo, en el norte del Cauca, coge 5 o 6 municipios del norte. Hay uno que coge varios departamentos, hay un PEDET del Magdalena Medio, ¿sí? Esos PEDET, ¿qué son? Son las zonas donde el gobierno detectó que allí se reproduce y se reproduce la violencia. ¿Por qué? Porque hay economía ilegal, porque hay grupos armados distintos, diferentes a las FARC, porque hay debilidad institucional, corrupción extrema, ¿sí? Donde hay pobreza extrema. Es decir, conjugaron varios factores y a partir de esos factores dijeron, aquí la violencia se puede volver a reproducir. Entonces hagamos un esfuerzo mayor y concentrémonos en estas regiones y esos programas se supone que es donde debemos meter carreteras, inversión económica para que, digamos, blindarlas un poco de la repetición de la violencia. Esos PEDET van a ser muy importantes porque ya hay gente dentro del propio gobierno que no les gusta mucho la idea, ¿cierto? Porque a veces lo que ha pasado siempre en Colombia y parte de nuestros cuellos de botella es que la plata se reparte con más criterio político. ¿Dónde están los votos? Entonces yo meto la plata de las carreteras donde voy a tener votos para recuperar luego. Estas zonas a lo mejor no son las zonas de los votos de los políticos, a lo mejor son zonas donde la gente ni vota, muchas zonas de coca, por ejemplo, Putumayo, Guaviare, ¿sí? Pero son las zonas donde la violencia es más fácil de que se reproduzca. Quisiera saber si en este punto alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, para que pasemos al segundo. ¿Alguien? ¿No? Bueno, entonces yo paso al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto de La Habana? ¿Quién recuerda cuál es el segundo punto? Participación política, ¿sí?
Entonces se preguntarán, ¿por qué si hay si Colombia es una democracia y sacamos pecho diciendo que la democracia más antigua de América Latina, ¿por qué hay que hacer un punto que finalmente es de apertura democrática? ¿Sí? Entonces, les estaba diciendo que hay unos programas, unos PDETs, unos programas de desarrollo rural con enfoque territorial. Resulta que parte esencial del punto 2, que es el de participación política, es que esas mismas zonas donde se van a hacer esos PDETs van a tener 16 curules en el Congreso, es decir, una por PDET, una por cada zona de esas, ¿sí? Esas curules son transitorias, es decir, van por un tiempo nomás, creo que son 12 años, no recuerdo la cifra exacta, pero creo que son 2 o 3 periodos del Congreso. Y allí, a esas curules de Cámara de Representantes, solo se pueden presentar personas que vivan allí, en esas zonas de allá. Es decir, no puede ser el señor que vive en Bogotá, pero que nació en Tumaco y entonces se va como congresista en Tumaco. No, tiene que ser gente de allí, movimientos de allí, y no de los partidos tradicionales que ya tienen, digamos, que ya tienen alguna representación en el Congreso. Entonces, eso es, digamos, muy novedoso, muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que sectores campesinos que nunca han tenido representación política, la van a tener. Porque ustedes saben que aunque la política está tan desprestigiada, pues la política es realmente, hay como dicen, 2 caminos para cambiar una sociedad: la guerra, usted hace la revolución a través de las armas, o la política. O sea, el camino pacífico para hacer cambios sociales es la política, y las decisiones más importantes se toman en el Congreso. Por eso tener curules en el Congreso es algo muy importante para estos territorios que han vivido la guerra de manera muy larga, porque nunca han estado realmente representados. Y como nunca han estado, perdón, yo quisiera que quienes no quieran estar en la charla, yo les pido que se pueden retirar si quieren, o poner atención, porque es bastante incómodo pues hablar cuando hay una conferencia ya paralela, ¿sí? Pues es opcional, no creo que sea obligatorio estar acá. Bueno, y entonces decía, la representación política es importante porque es una manera de acceder también a ciertos recursos del Estado, es decir, las regiones, gusten o no, que no están representadas en el Congreso, pues casi nunca logran que los congresistas mueven los recursos para sus regiones, etcétera. Entonces, eso es importante. Pero más allá de eso, el punto 2 se fija mucho en el tema de la participación, es decir, que la gente participe mucho más en la política. Y hay 2 instrumentos que son la reforma política electoral, que en este momento se creó una comisión para reformar el régimen político. Si ustedes viven atentos de las noticias como periodistas que son, habrán escuchado la polémica la semana pasada de Juan Fernando Cristo, porque le metieron a esa reforma un poco, le colgaron un poco de cosas que no tienen que ver con la paz ni con consolidar la paz, que es lo del vicepresidente, ¿sí? De anular la figura del vicepresidente y de ampliar el periodo presidencial a 5 años. Eso no tiene que ver con los acuerdos, hay controversia en torno a si el voto obligatorio o el voto de 16 años sí podría ser parte de una propuesta electoral para mejorar, porque el sistema electoral colombiano es uno de los problemas grandes que tenemos para poder, ustedes ya han visto, el escándalo de Odebrecht, en fin, quiere decir que no hay suficiente transparencia, las campañas cuestan tanta plata, que si alguno de ustedes quiere ser concejal, diputado, pues no puede, o se tiene que vender a los intereses de alguien que le financie la campaña, sea empresario privado, o sea mafioso, sea lo que sea. Es decir, la política
por su misma lógica de financiación, por la manera como se hace, ha ido sacando a mucha gente que quisiera estar en la política, pero no puede. La frase que uno escucha en muchos municipios, incluso la región que yo más conozco, que es la costa, es decir, no, yo quiero ser concejal, pero no tengo la plata, vale 5.000 millones hacer una campaña. Es decir, y cuando una campaña cuesta tanto, pues es porque hay intereses de recuperar ese dinero, eso no puede ser así. Entonces, hay, toda la reforma electoral está allí, lo mismo que lo de garantías para la oposición. Es un punto bien importante, ahí toca muchísimo y ustedes deben saberlo, porque me imagino que muchos de ustedes trabajan con emisoras, también hay un gran capítulo en términos de democratización de lo que es las frecuencias radiales, ¿sí? y de algo del espectro de televisión, porque como ustedes saben, también en muchas emisoras comunitarias se han ido siendo capturadas también por intereses políticos, entonces la idea es que las emisoras comunitarias, en fin, jueguen un papel realmente mucho más social del que están cumpliendo hasta ahora. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar sobre este tema? No, nadie. Bueno, tercer tema, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda cuál es el tercer tema? De La Habana, del acuerdo. Nadie se acuerda. Bueno, el tercer tema es el que toca nada más y nada menos que con el fin del conflicto. Y ese tema tiene 3 pedacitos. Tiene un pedacito que se llama cese del fuego y dejación de armas, que es lo que hemos visto estos días y ahora vamos a hablar. Tiene otro pedacito que se llama reincorporación de las FARC a la vida civil y tiene otro pedacito que se llama garantías de seguridad, ¿sí? Entonces, la parte fácil es la de dejación de armas, porque esa quedó pactada totalmente con calendario y todo, y ustedes saben que la polémica con la que amanecimos ayer es si se va a cumplir el calendario o no, porque las zonas de concentración, pero ya las FARC está concentrada en su mayoría en las zonas, digo en sus mayorías porque hay una pregunta todavía por resolver y que es un tema periodístico que les dejo planteado, es las milicias de las FARC, ¿se van a concentrar o no? ¿Qué va a pasar con ellos? Es decir, cómo se va a controlar una cantidad de gente que hay en muchos municipios que tienen una pistola al cinto, una moto, saben extorsionar, saben hacer cosas, pero no necesariamente han entrado a estas zonas. Entonces, allí hay unas preguntas todavía por resolver. Todo el tema del desarme está por hacerse y es un tema pues, que ha cautivado un poco la atención de la prensa nacional e internacional porque es primera vez que Colombia tiene esa dimensión de concentración de tropas, ni siquiera con los paramilitares, porque con las AUC fue progresivo, es decir, se fue haciendo, las concentraciones se hacían 3 días antes de dejar las armas, ¿sí? Una dejación que también tiene muchas dudas, hay muchas, no tuvo las verificaciones para saber si estaban entrando, mejor dicho, con los AUC nunca supimos si están todos los que son o son todos los que están, ¿sí? Y de todas maneras hay dudas en ambas cosas, si entraron todos o si todos los que entraron sí eran, ¿sí? Aquí hay un proceso mucho más, digamos, mucho más riguroso para darles una idea de lo que fue la concentración de guerrillas en Colombia. La guerrilla más grande que se había concentrado antes de las FARC fue el EPL, con cerca de 2.000 hombres, el M-19 fueron entre 800 y 1.000, algo así como 900, es decir, 6.000, 7.000 personas, esto es algo realmente que no lo hemos visto antes y creo que por eso también ha ido generando este interés. El esquema con el que se está haciendo es algo realmente muy interesante porque por primera vez uno ve trabajando mano a mano, hombro a hombro, a militares y guerrilleros y es la mejor parte del proceso de paz, es decir, la parte donde uno ve más, vuelvo y digo, ¿cuál es el factor o el capital principal de un proceso de paz? La confianza. Y se ha construido una confianza enorme. Eso es lo que hace posible que un cese del fuego funcione, ¿sí? Que haya confianza, porque si no hay confianza, pues entonces, y miren que todo el ingreso de las FARC a las zonas, no hubo un solo incidente, no hubo un solo incidente militar. Es decir, se respetaron
las coordenadas, los protocolos, y eso creo que es muy importante. El segundo elemento es la reincorporación, y ahí viene un tema muy difícil, muy difícil. Yo creo que es muy difícil porque las FARC son una organización que es, a diferencia de los mitos que hay creados, ¿sí? Primero que todo es una organización muy campesina. El 80% de los combatientes de las FARC son analfabetas, no han terminado ni siquiera la primaria, pero hay un grupo muy importante de combatientes de las FARC que son personas mayores, es decir, no son sardinos, hay muchos sardinos, pero hay mucha gente, digamos, que lleva 15, 20 años en las FARC y supera cierta edad, entonces no es fácil cambiar el proyecto de vida cuando tú tienes 40, 45, 50 años. No es fácil empezar a validar una primaria cuando tienes 50 años. Es decir, ahí hay un elemento muy importante y por eso lo que va a pasar con las FARC es que el gobierno y ellos mismos de las FARC están intentando encontrar un modelo que ellos llaman territorial. Es decir, cómo hacer que las personas no salgan disparadas el 1 de junio, que se supone se acaban las zonas, cada uno a ver cómo se rebusca en Pereira o en cualquier lugar, sino cómo, cómo ellos mantienen una vida un poco colectiva, cómo van saliendo, cómo pueden tomar un tiempo. Recuerden esa palabra al principio, transición. Uno no cambia la vida de un momento a otro, uno necesita tiempo para adaptarse. Uno necesita tiempo para aprender, no solamente aprender las cosas de la educación formal, sino para aprender la ciudadanía. O sea, cuando tú llevas 15, 20 años sabiendo que las cosas se resuelven de una manera que es con la violencia, tienes que aprender que no vas a usar la violencia. Entonces es un aprendizaje, aprender a ser ciudadano se aprende siendo ciudadano, eso no te lo enseñan en un digamos, manual, sino que eso lo tienes que, lo ejerces, son las capacidades que uno desarrolla ejerciéndolas, en la convivencia con la gente. Entonces ellos van a necesitar un tiempo y por eso hay un planteamiento claro, es que ellos deben, que buscan un proceso colectivo, es decir, que no rompa, que las FARC, y yo creo que eso ha sido un descubrimiento para mucha gente con el proceso de La Habana, las FARC son una organización muy fuerte, pero también tienen muchas costumbres propias que ellos defienden y quieren mantener de alguna manera cierta disciplina y cierto sentido de grupo. Eso es nuevo para nosotros, son parte de las cosas que tenemos que entender como realidades distintas. Y la tercera patica de ese punto es las garantías de seguridad, ¿sí? Que ese punto está bastante difícil. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que matan todos los días líderes, entonces las garantías de seguridad no son solo para los guerrilleros, sino para las comunidades, ¿sí? Y muchas de estas comunidades pues no están protegidas, es decir, están entrando nuevos grupos, es lógico, eso no es que nos coja de sorpresa, es decir, el ejército plantea, el comandante del ejército, el general Mejía, dice algo que es muy claro como diagnóstico, él dice estamos frente a una paz inestable, es decir, nosotros no estamos en la paz, es lo lógico que pasa en todos los países cuando sale un actor como las FARC tan fuerte y con una hegemonía tan fuerte en territorios, es que otros vengan a tratar de coparlos y si el Estado no copa esos territorios antes, pues lo que va a pasar es que se van a fortalecer esos otros grupos, pero en este momento es digamos un momento de disputa, donde hay gente que está queriendo llegar y que con una desgracia digamos de por medio y es que hay una economía ilícita muy en auge, es decir, en un mes o menos tendremos las cifras de cultivos ilícitos del departamento de la CIA de Estados Unidos y esta cifra todo parece indicar que va a ser la cifra más alta en la historia de Colombia en cultivos ilícitos. Eso es un mercado ilegal muy fuerte que hace que mucha gente pues esté queriendo disputarse el control de ese mercado y por ende los territorios donde ese mercado funciona, ¿sí?
que son, pues obviamente, los territorios más alejados, los territorios más lejanos. Entonces, ese tema de las garantías de seguridad es un tema muy complejo. Ustedes saben que el Estado se ha propuesto desde hace mucho combatir al Clan del Golfo y no lo ha logrado. Entonces, me parece que es un punto crítico. Cuarto elemento, ¿cuál es el cuarto punto? Perdón, preguntas en torno al tercero de la dejación de armas o algo, no. ¿Sí? ¿Alguien? No. Tú querías decir algo, el cuarto. El cuarto es justamente esto que estoy diciendo, la solución del problema de las drogas ilícitas. Ese tema es, bueno, ustedes saben, nosotros llevamos 30, 40 años tratando de resolver el problema de las drogas y no lo hemos logrado, ¿sí? La pregunta es si hemos adoptado el camino correcto. El Acuerdo de La Habana lo que dice es, por primera vez vamos a adoptar un camino distinto al represivo y vamos a coger en primera instancia el camino de la concertación con los campesinos. Digamos, la esencia de ese punto es reconocer al cultivador de coca como campesino. Es decir, usted no es un delincuente, partamos de la base de que no es un delincuente, sino de la base de que es un campesino que se ha visto obligado a sembrar coca por condiciones de pobreza. Yo le doy la oportunidad de que usted abandone eso, pero mientras tanto, si usted no cumple, yo sí lo voy a tratar como un delincuente. Es un poco el punto de partida. Allí yo creo que el tema no está para nada fácil. Ustedes saben que Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos y no creo que a él le guste mucho la idea de la concertación, y el problema de las drogas ha sido un problema que siempre ha sido tratado desde la perspectiva de Estados Unidos, con la política de Estados Unidos, y por primera vez, si ustedes recuerdan el discurso del presidente Santos, incluso en Oslo, en el Nobel, él se ha abanderado un poco de un cambio en esa política, y si vemos lo que ha pasado estos días, es que hay como una ambigüedad del gobierno. El gobierno dice, sí, yo quiero sustituir y cambiar la política de drogas, pero como me están presionando tanto, yo mando al ejército a erradicar manualmente y forzadamente sin concertar con nadie. Ahí hay un problema serio. Ustedes van a ver, estoy segura, en los próximos meses, muchas protestas y enfrentamientos. Ya hay casos donde los campesinos han tenido poca resonancia mediática, pero los campesinos han agarrado a los erradicadores manuales de la policía, ¿sí? En Caquetá, en muchas partes hay una radicalización de los cultivadores de coca en el sentido de hacer cumplir el Acuerdo de La Habana y evitar. Incluso hay una presión de grupos armados diciendo no erradiquen. Hace poco hubo un incidente en Briceño, Antioquia, que es donde está el proyecto piloto de sustitución de cultivos, y allí ya hay gente diciendo, si usted radica, se las ve conmigo, que yo tengo este fusil. Entonces, es un tema supremamente delicado, supremamente complejo, y para mí, el que puede tener más riesgo o poner más en riesgo el proceso de paz, es mi opinión personal, en este momento. O sea, en este momento va a ser muy difícil. Muchos sectores de la sociedad no comparten que se trate a los sembradores de coca como campesinos, sino como delincuentes. Las cárceles están llenas de cultivadores de coca. Es decir, es muy difícil, no tenemos datos confiables, incluso en muchos temas, no hay claridad por qué crecieron y por qué han fracasado las estrategias de lucha contra la droga. Hay debate sobre si la fumigación sí sirvió, si no, más o menos hay un consenso de que no, pero entonces, ¿qué sirve? Y este problema tiene un agravante, es que es un problema que no se resuelve nacionalmente, es un problema que tiene unas implicaciones internacionales. En Colombia, gran parte del narcotráfico hoy ya pertenece a los carteles mexicanos o a los carteles de Brasil, y básicamente nosotros lo que tenemos es sobre todo el cultivo. Y ese punto creo que es muy importante para quienes aquí en esta sala quieren ser periodistas. Es decir, yo creo que el tema que va a ser más complicado en la implementación y que en esta transición puede ser crucial para que, por ejemplo, alrededor del tema de los cultivos está en juego la reincorporación. ¿Por qué? Porque en estos territorios las FARC
está compuesta muchísimo de gente que proviene de los cultivos de coca. Muchos eran raspachines, muchos de sus combatientes, gente de allí. Entonces, si la gente vuelve a su territorio y los cultivos siguen y la dinámica de las mafias comprando la base de coca sigue, muy fácilmente la gente va a terminar otra vez en eso, porque digamos, la reincorporación de los combatientes no es una reincorporación digamos, basada en el dinero, porque el Estado no puede competir con la mafia en términos de dinero. Tiene que ser una reincorporación en términos de darles otro tipo de oportunidades, estudiar, tener una tranquilidad, sí, saber, digamos, un reconocimiento como ciudadanos, y la parte política, que se me quedó, y es muy importante en la reincorporación, es decir, las FARC va a constituir un partido, ¿sí? Y ese partido pues, va a competir no solamente por curules, sino que también va a tener seguramente mucho trabajo de base. Ellos tienen incidencia muy fuerte en las juntas de acción comunal en los territorios donde ellos son fuertes. Entonces, estos combatientes también van a tener un partido donde poder generar, digamos, alguna reincorporación en la parte política. Y el quinto punto, pues es el más difícil, el que más se ha comentado en Colombia, el que más controversia causa, que es el punto que se llama víctimas, pero que en realidad casi todo atañe a la creación de un sistema integral de justicia. Y eso es importante que hablemos y que recordemos que esto es un sistema integral de justicia, porque no se trata solo de crear la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz. Las tres paticas sobre las que se monta el sistema integral de justicia, bueno, son cuatro, pero yo creo que las más centrales son tres, que son Comisión de la Verdad, Jurisdicción Especial de Paz y el mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, la Comisión de la Verdad es extrajudicial, es decir, usted cuenta la verdad en esa comisión o todo lo que se sepa en esa comisión no va a tener implicaciones judiciales. La comisión puede establecer que fulanito de tal fue determinante para tales cosas, pero esa comisión no tiene condiciones de juzgar, ni esos testimonios van a ir a la jurisdicción, no, la Comisión de la Verdad es extrajudicial. ¿Por qué es extrajudicial? Porque se ha probado en el mundo entero que es la única manera que la gente diga la verdad, ¿sí? Porque si yo voy a confesar todo lo que yo sé que pasó, como combatiente o como víctima, porque a la Comisión de la Verdad van tanto los victimarios como las víctimas, pero si yo cuento, supongamos como víctima, lo que sé, pues me da miedo y al otro lo van a castigar por eso, pues muy seguramente va a haber venganza contra mí, ¿sí? Aún así, obviamente uno de los obstáculos que va a tener la Comisión de la Verdad es el miedo que la gente va a enfrentar. La verdad da miedo, sí, sobre todo cuando la verdad es escabrosa, cuando la verdad implica tanta gente, cuando la verdad hay cantidad de gente, esto es un conflicto largo, hay cantidad de gente que hizo cosas hace 20 años y que vengan y se las saquen hoy, pues desacomoda su vida, ¿sí? Entonces lo de la verdad va a ser un tema muy difícil, pero va a ser posiblemente el tema donde periodísticamente más vamos a estar, y es un tema donde ya hay unos avances, es decir, todo lo que se ha hecho desde memoria, todo lo que se ha hecho desde Justicia y Paz, pues contribuye enormemente a esa verdad. El tema, para entrar primero por los dos fáciles, el tema del mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas. Ustedes saben, ¿alguien sabe cuántos son los desaparecidos que hay en Colombia? ¿Cuántos? ¿Cuántos desaparecidos hay en Colombia? ¿Alguien ha leído, tiene una idea de una cifra? Bueno, yo les cuento. Memoria Histórica hizo, digamos, una de las últimas bases de datos en esto, porque en esto hay cifras muy diversas dependiendo la entidad que las haga, pero Memoria Histórica tasó en 65.000 personas desaparecidas en Colombia. Eso, ¿cuál es el problema de los desaparecidos y por qué hay una unidad solo para eso? Porque se ha comprobado en el mundo entero que cuando terminan las guerras, pueden pasar 30 años y la gente sigue buscando a sus desaparecidos.
Yo no sé si ustedes leen prensa, supongo que como estudian periodismo deben, o comunicación, leen prensa, pero si ustedes ven en España, todavía están buscando los desaparecidos y las fosas de la Guerra Civil Española. Todavía la del poeta, ¿cómo es? García Lorca. O sea, están buscando los muertos de la Guerra Civil que fue en el año 36, ¿sí? Y si ustedes ven cuánto hace que fue la transición política en Argentina, en los 80, pero todavía están buscando los desaparecidos y los hijos de los desaparecidos. Es decir, esa es una herida abierta que no se cierra sola. Hay que cerrarla con verdad y hay que cerrarla con reparación y hay que cerrarla con hallazgos de los… ¿sí? Finalmente, está la Jurisdicción Especial de Paz, que es el tema más fuerte. Es decir, yo creo, y este es pues el punto de vista que yo he sostenido como periodista, que ha sostenido la revista, la jurisdicción realmente es una solución a la impunidad y no es una solución de impunidad. En Colombia los grandes casos del conflicto armado, bueno, y los grandes casos y todos los casos, pues están bajo el manto de la impunidad, ¿sí? En Colombia no hemos podido saber ni por qué mataron a Gaitán, ¿sí? Y la idea del tribunal es poder hacer un corte y cerrar con una justicia restaurativa y con una justicia basada en la reparación y la verdad, cerrar esos grandes casos del conflicto, es decir, todos los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad van al tribunal. Los que no son crímenes de guerra, de lesa humanidad, no son los más graves ni representativos, van a otras salas de la jurisdicción donde también se encuentran solución, ¿sí? Donde las personas reciben una sanción, en fin, pero lo que va a juzgar el tribunal es lo más grave y representativo del conflicto. Esa es la jurisdicción que ha generado tanta polémica y que en este momento en el Congreso se está sacando la ley pues que la va a establecer. Y bueno, el sexto punto ya es la implementación. Ahora, como se me acabó el tiempo, según mi cronómetro, hay una dimensión de la paz que no está en los acuerdos, es decir, los acuerdos no son la paz, los acuerdos son el fin del conflicto con las FARC, pero hay una dimensión de la paz que es la reconciliación, y es una dimensión que es la que nos atañe más a todos, es decir, una cosa es que haya un esfuerzo de implementar los acuerdos y otra cosa es que al mismo tiempo tengamos que ir haciendo un esfuerzo para construir una confianza, una cultura de la confianza, una cultura de la convivencia, una cultura de la resolución de los conflictos y una cultura, digamos, de alguna manera más democrática y pluralista. Es decir, el pluralismo está en la esencia misma de lo que es construir la paz, es decir, la posibilidad de que la gente en la diversidad pueda convivir bajo unas mismas reglas del juego. Y eso es lo que en Colombia pues ha sido difícil y eso es lo que se construye no desde el Estado Nacional, no porque Juan Manuel Santos lo diga, sino un poco desde lo local y desde lo pequeño. Y ahí es donde yo creo que el periodismo tiene mucho más aporte que hacer y es cómo construir a partir, digamos, de una propuesta de reconciliación, un mejor debate público. Es decir, no un debate público polarizado, hiriente, que ahonde en las heridas, sino que ahonde en los argumentos, en el entendimiento, en la capacidad, digamos de alguna manera, de nosotros madurar políticamente en el debate y no atropellarnos como muchas veces lo estamos haciendo. En segundo lugar, cómo hacer visibles a los invisibles, es decir, cómo hacer que en los medios haya muchas más voces, sí, muchas más voces. Yo hace poco pensaba en el tema de los propios raspachines, que siempre la gente mira al cultivador de coca siempre como es como el eslabón más bajo de la cadena del campesino, digamos el campesino más llevado del mundo, yo pienso que es el raspachín. No tiene rostro, es decir, para nosotros es como un delincuente que siembra coca. En realidad, allí el periodismo tiene una tarea también de ver esas realidades sin prejuicios. Es decir, nosotros tenemos que desprejuiciar la realidad. Y finalmente, un elemento que es muy importante, decía el director de la ANDI hace poco algo que me pareció muy interesante y decía, es que con la paz el país se creció.
El país se creció porque había unos territorios que nadie miraba nunca y ahora hay que mirarlos. Entonces resulta que parte de la tarea del periodismo también es ver ese país que no vemos, que no hemos visto o que hemos visto solo a través del lente de la violencia. Es decir, cómo uno puede mirar esos liderazgos, esas experiencias, esa capacidad de la gente, de los ciudadanos en esos territorios que para nosotros siempre han tenido el estigma de la violencia. Entonces yo creo que todo eso es lo que hace parte de una propuesta de reconciliación, más allá de lo que se firmó en La Habana, pero mucho más acercándonos un poco a ese mundo desconocido que ha sido siempre, como digo, tamizado por la guerra y que no hemos logrado incorporar digamos, al proyecto de Nación Colombiana. Bueno, yo creo que hasta aquí sería un poco mis ideas y yo quisiera escucharlos a ustedes un poco, sí. Pues yo creo que la tarea no es persuadir, yo creo que la tarea es informar, ¿sí? Tampoco, yo creo que los medios pueden educar, creo que el periodismo es para informar, no necesariamente, pues, o puede educar también, pero yo creo que los medios, a ver, no me gusta hablar de los medios, porque te digo, en un medio caben proyectos educativos, caben proyectos informativos, de entretenimiento, lo que tú quieras, pero yo creo que el periodismo tiene que ayudar a entender. Es decir, hay una frase que siempre me robo de Omar Rincón que dice: la realidad sola no tiene sentido. Uno, como periodista, le da sentido a la realidad en la medida que uno interpreta lo que está pasando. Yo arranqué la charla diciendo, esto es una transición, es el elemento central de interpretación de lo que está pasando. Y el periodista tiene que ayudarle a entender al público que esto es una transición, ¿sí? Entonces, ayudar a entender. ¿Cómo se ayuda a entender? Con el contexto. ¿Cómo se ayuda a entender? Dando elementos de profundidad. ¿Cómo se ayuda a entender? Consultando muchas voces. ¿Cómo se ayuda a entender? Yendo a ver las realidades que no veíamos. Entonces, yo creo que ayudar a entender es ayudar a crear una cultura, digamos, política para la tolerancia y para la comprensión de la realidad. Sí. Tú. Bueno. Pero yo no veo los medios polarizados. ¿Tú crees que están polarizados? Sí. Sí. Pues no sé, mira, yo creo que hay medios que sí han sido muy críticos, medios que han sido muy complacientes y medios que han sido un poco más independientes. Personalmente yo creo que ya hoy hacer esa discusión sobre si los medios son así o asá, no sé si tiene tanto sentido porque hoy en día las redes y los medios alternativos tienen mucho peso, ¿sí? También en la opinión, es decir, ya no estamos solo sometidos a lo que diga Julio Sánchez o lo que diga… yo creo que en las mesas de trabajo de los medios, de la mayoría de los grandes medios, hay de todo. Hay periodistas que piensan de una manera, periodistas que piensan de otra. Hablo por el caso de Semana. Semana es una sala de redacción muy pluralista en términos de ideas, todos pensamos distinto, discutimos mucho, ¿sí? Y finalmente yo creo que a veces de ahí salen un poco más, pero uno como periodista nunca renuncia y además yo creo que no se trata de las convicciones que tú tienes, uno no trabaja solo con sus convicciones, uno trabaja con la información que tiene, con la información que hay, que es fáctica. Es decir, lo más importante para cubrir un proceso son los hechos. ¿Cuándo viene la polarización? Con las opiniones. Si tú te concentras como periodista en hacer un periodismo de opinión, vas rumbo a la polarización, porque las opiniones son políticas y son polarizadas. Entonces tú ves los programas de opinión, la gente se agarra. Pero cuando tú vas, la materia prima real de un periodista
un periodista informativo son los hechos. Y los hechos pues son incontrovertibles en la medida de que son una realidad que puedes probar, ¿sí? Que puedes probar sin que la gente, personalmente yo soy de las que creo que este tiempo necesita mucha menos opinión que información verdadera y que análisis, pero no necesariamente, la opinión es lo más fácil. Tú pones a dos personas que piensan uno lo contrario, entonces tú pones a un uribista siempre en el panel y pones a uno del polo y entonces ahí tienes garantizada la controversia. ¿Para qué? Es decir, yo digo, ¿para qué? Puede que a mucha gente casi lo entretiene ese tema de la opinión, pero en realidad el ciudadano está sacando algo de ahí, está sacando realmente el ciudadano una claridad sobre si la controversia que está ahí, cuáles son los datos. Entonces hay que ir mucho más al dato y a la información que a la opinión, que es el camino fácil a mi juicio. Sí, yo creo que no los medios, sino que los medios reproducimos mucho el pensamiento social, ¿sí? Y sobre todo el pensamiento de los grupos de poder. Eso infortunadamente es así. Yo creo que infortunadamente el periodista no siempre se toma el trabajo de nombrar las cosas de una manera más taxativa. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo a los periodistas en talleres y todo, es usar siempre un lenguaje descriptivo, ¿sí? Más allá de usar un lenguaje valorativo. Es decir, tú tratas de describir la situación de la persona sin tener que calificarlo, ¿sí? Pero yo creo que nosotros hemos sido, infortunadamente, hemos tenido ese problema. ¿Allá tú ibas a hablar? Sí, tú tocas un tema que es importante, es la autocensura, es decir, en Colombia se ha impuesto mucho la autocensura, el periodista sabe mucho pero no publica lo que sabe porque tiene temor de que lo maten y es verdad, lo pueden matar. Para eso no hay remedio infalible, pero hay maneras de hacer cosas, por ejemplo, pues existen organizaciones como la FLIP, que están para eso, para ayudar a proteger al periodista. Entonces, incluso en casos donde él no puede publicar eso, se han usado estrategias para que los publique otro medio. Por ejemplo, Semana ha hecho mucho eso, es decir, con periodistas de provincia, donde hay muchos problemas de orden público, el periodista viene a Semana y dice, mire, trabajemos este tema porque si lo publica Semana, pues no van a tomar represalias contra mí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alianzas entre medios y entre periodistas. A veces, otra estrategia que usan algunos es tirarlo por el lado de los medios internacionales, más blindaje. ¿Sí? Es decir, uno tiene que buscar en situaciones de peligro estrategias de sobrevivencia, no puede ser tampoco suicida, ¿sí? Entonces, no puede ser temerario, especialmente, y esto yo sí lo digo con toda franqueza, es muy vulnerable el escenario actual para los periodistas, porque lo que hay ahora es que no hay actores hegemónicos en el crimen organizado, ¿sí? No hay actores tan hegemónicos, hay disputa y hay pequeños poderes, y ustedes lo deben conocer por el caso de Pereira, porque pues no está lejana del tema de las bandas y de las pandillas y de los combos y todo. Entonces, ahí no hay códigos digamos, con las guerrillas incluso hay muchos más códigos que se pueden respetar, ¿sí?
pero con una banda de barrio, con una, ustedes recuerdan lo que le pasó a la periodista de Pitalito, creo que es de Pitalito, hace 2 años, la mataron unos del microtráfico. Es decir, hoy el crimen organizado es un riesgo mayor a un periodista de Cúcuta. Recientemente también casi lo avalearon y era el crimen organizado. Es decir, el crimen organizado, miren el caso de México, cómo están los periodistas de amenazados por la mafia y por el crimen organizado, sea en pandillas de barrio o sea grupos más grandes. Entonces, hay que tener estrategias de protección entre los mismos periodistas, básicamente. La otra estrategia, obviamente, es que tú logres que la justicia vaya más adelante que tú y poder tener un respaldo un poco más. ¿Alguien más? ¿Preguntas? No. Acá, perdón. Ya, ya. Bueno, yo creo que eso poco a poco se va dando, hay gente que ha ido tomando iniciativas, de pronto no tienen tanto impacto, pero yo quiero destacar un elemento. Cuando Sudáfrica hizo, digamos, terminó el apartheid, hizo su transición, tenía un liderazgo muy fuerte que era Mandela. Mandela era como un símbolo muy fuerte y muchos países han tenido como símbolos fuertes para hacer su transición. Nosotros no tenemos un símbolo fuerte, pues el presidente está en su más baja popularidad, ícono de Brecht, digamos. Entonces, es difícil y en ese sentido tiene que haber un liderazgo más colectivo, ¿sí? Obviamente, tomar muchas más iniciativas ciudadanas. Yo creo que estamos, justamente lo de la pérdida del plebiscito y todo, yo creo que arrinconó un poco a la sociedad y la sociedad no participa un poco de la construcción de paz, que yo creo que es el paso siguiente que hay que dar, por lo que tú dices. O sea, eso está por hacer, ¿sí? Yo creo que pero yo creo que informando crea conciencia. Yo creo que el programa educativo, pues no es necesariamente, por lo menos del periodismo, sí, creo que es un esfuerzo mucho más colectivo, los maestros, en fin, sí. Pues esa es una pregunta muy difícil porque uno no puede garantizar pues nada. Se supone que las zonas que han dejado las FARC tiene que entrar el Estado a coparlas. Y yo cuando digo el Estado no hablo de la policía, del ejército, sino también de muchas instituciones y de la sociedad misma. Es decir, yo creo que lo que no podemos dejar solo esos territorios ni la gente porque lo van a copar los ilegales más rápido. Pero yo sí creo que hay que digamos, como te digo, no es una respuesta fácil porque uno no puede decir que no van a pasar cosas, sí, hay que evaluar cada caso, en particular cuáles son las condiciones que hay, pero en general yo siento que si no se aprovecha esta cresta de la ola para que el país pueda volver a unas comunidades donde nunca ha estado, donde pueda ir, me parece que si no se aprovecha esto, rápidamente perdemos la oportunidad. ¿Alguien? ¿Tú?
Yo creo que la primera pregunta, a ver, el acuerdo de las FARC no está hecho para acabar con la delincuencia. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos una dimensión del posconflicto en las ciudades, por ejemplo, y en ese terreno, pero eso no lo va a hacer el acuerdo con las FARC, eso lo tienen que hacer las instituciones porque deben entender que allí va a rebotar parte del problema en las ciudades y en el tema del crimen organizado. Los posconflictos no son pacíficos nunca, nunca. Es decir, un posconflicto hasta Sudáfrica se metió en una guerra de tribus y de clanes después de que llegó Mandela al poder. Es decir, los posconflictos son complejos. Entonces, las instituciones tienen que tener respuesta para esos problemas residuales, que es muy posible, ya se está viendo, pero yo creo que el Acuerdo de La Habana no es para eso, digamos, no responde a eso. Digamos que el Acuerdo de La Habana es un acuerdo bastante rural, es bastante para la ruralidad. Y sobre la segunda fue que cómo cambiar el lenguaje. Vuelvo y digo, yo creo que el lenguaje tiene que ser descriptivo, es decir, describir las realidades. Nosotros no podemos caer en la cosa de que como nos gusta la paz, todo es perdón y reconciliación y todo es reconstrucción. No, esto va a ser duro y hay muchos problemas y hay muchas opiniones distintas y hay muchos proyectos distintos de cómo debe ser el país a futuro, y eso hay que mostrarlo descarnadamente y tal como es. Esa es la obligación nuestra, sino nuestra obligación no es tranquilizar las mentes, nuestra obligación es contar qué está pasando en la realidad. Ya.